Ahí está. Listo. En el entorno actual que nos exige esta nueva normalidad impuesta por un flagelo tan delicado como es la pandemia, que atraviesa a todas las clases sociales y a todos los países y rincones del mundo, el manejo de la información es un tema vital. Gestionar la información es un tema trascendente. Saberlo hacer depende de incorporar herramientas, transformarse en adquirir la expertise del manejo de la información, administrarla, hacer uso de ella en el momento preciso y que nos posibilite tomar mejores decisiones es vital en esta época. La administración de la información, que por ende desemboca en una mejor gestión de la información, implica el reconocimiento del funcionamiento de las organizaciones, de cualquier organización, de cualquier unidad de información y de cualquier organización en la cual nosotros estemos habituados a funcionar, ya sea en una casa, ya sea en una oficina, ya sea en un archivo, ya sea en una biblioteca, en una empresa o en una situación en la cual uno tenga que atravesar, en la cual el manejo de la información esté al frente nuestro. El manejo de la información y su mejor administración, su mejor gestión, dependen del reconocimiento de una situación previa. Para tener un reconocimiento de una situación previa, debemos saber ante qué organización y ante qué situación nos estamos, nos estamos encontrando. Para ello, para facilitar la forma de una mejor administración de la información, resulta prudente y es un gran facilitador trazar un esquema de un mejor uso de los recursos. Y para tener un mejor uso de los recursos, es bueno hacer un diagnóstico, un estado de situación de la realidad con la cual nos encontramos. Cuando hablamos de la realidad, me refiero a en qué situación nos encontramos frente a una necesidad de manejo de información. Si nos encontramos por ejemplo, en la situación actual de la inscripción para ser beneficiario del uso de vacuna hoy por hoy, por ejemplo, que para los mayores de 80 o 90 años ya está habilitado el registro, primero tenemos que saber dónde está ese registro, en qué sitio podemos localizar ese registro, qué información nuestra se necesita, qué información del destinatario de la vacuna se necesita, qué tipo de conexión necesito. Es decir, en ese estado de situación, ante esa situación real, contemporánea, vigente, que todos los ciudadanos del país se encuentran, implica reconocer si tenemos recursos tecnológicos disponibles, es decir, una computadora, si tenemos conectividad, es decir, acceso a Internet, si sabemos las distintas partes de la página web en la cual nosotros tenemos que ingresar, los datos que debemos cargar en ese formulario, y los tiempos que demanda la carga de ese formulario y el resultado que va a tener la carga de ese formulario. En este ejemplo muy simple, muy sencillo que se me vino a la cabeza ahora, uno está administrando o gestionando información,
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que uno toma? Inscribirse o inscribir al familiar que está en esa situación, que es beneficiario de un plan de vacunas, haciendo uso de un recurso que es el recurso tecnológico, pero aparte haciendo uso de otro recurso que es de información, es decir, tengo que estar al tanto de que está vigente un registro, dónde busco ese registro, es decir, que tengo que tener capacidad para gestionar ese registro, saber que hay un sistema en el cual yo tengo que registrarme, ese es un sistema de información. Es decir, para hacer simple este ejemplo, uno debe reconocer, como le decía al principio, reconocer o hacer un diagnóstico de situación ante una situación puntual o ante el funcionamiento de una organización en la cual uno se enmarque cuando uno trabaja en una determinada organización o tiene que desarrollar una determinada tarea que involucra el uso de la información. Entonces, para ir llenando este concepto, gestionar la información implica administrar una serie de recursos con una organización tal que consiga el logro de determinados objetivos y que a través de esa administración de esa información uno pueda tomar una determinada decisión. Gestionar, en definitiva, es administrar. Y para administrar yo me tengo que ordenar. Y para ordenar tengo que saber qué recursos tengo y con esos recursos qué objetivos voy a conseguir. Administrar la información o gestionar la información es ordenarla en forma tal de que me facilite la toma de decisiones. Intervienen en la gestión de la información recursos informáticos, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos económicos, recursos financieros, el tiempo, ¿no? Los sistemas de información, es decir, intervienen una serie de factores que en el momento de llevar adelante una gestión de información, sea esta rutinaria o sea esta por única vez, tengo que utilizarlos para poder llegar a tomar una decisión. La gestión de la información es la materia prima esencial de un futuro especialista en información, de un futuro profesional de la información. Uno no puede decirse profesional de la información si no tiene un manejo real de la gestión de la información en el lugar que se lo necesite para la tarea que se lo necesite. Eso es gestionar la información en conceptos generales. Esto de gestionar la información implica una serie de tareas por ahí en determinadas situaciones mucho más complejas y en determinadas situaciones mucho más simples. Para hacerles un ejemplo ultra fácil, que casi siempre lo uso, uno puede decir, ¿cómo yo tomo una decisión gestionando la información sin uso de herramientas tecnológicas? Por ejemplo, si el día de mañana el día de mañana o siempre, uno abre un ropero y dice, ¿qué ropa me voy a poner? Ahí uno está administrando la información, porque lo que está administrando son esos recursos que tiene ahí a mano, que es la cantidad de prendas que tiene para poner si uno decide qué prenda va. Lo mismo ocurre cuando va a abrir una alacena o va a abrir una heladera, o va a tomar un remis o va a tomar un colectivo. Entonces analiza la información, qué tiempo tengo, qué recursos cuento, y ahí tomo la decisión. Es decir, que obviamente estoy yendo de problemas rutinarios a temas más complejos, como fue el ejemplo que di anteriormente con el tema del llenado de un formulario para la vacunación de personas mayores de 80 o 90 años que está vigente en el actual plan de vacunación.
Sobre este tema, después iremos incorporando material teórico y algunas actividades prácticas para que lo puedan reconocer conceptos, identificar conceptos para plasmar la gestión de información en pequeñas situaciones prácticas y poder ver la importancia que esto reviste en el desarrollo de su vida cotidiana y de la profesión del especialista en información, del profesional de la información. Hasta la próxima.